El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, vamos a leer desde el verso 21 en adelante y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Oramos todos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por darnos el privilegio de estar una vez más delante de ti. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo tome el dominio, el control de todas las cosas, Dios mío. Reprenda toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, Señor, y nos des oído de sabio para oír, entendimiento de entendido para comprender, Señor, tu perfecta voluntad. Señor, tu palabra para nosotros es lámpara para nuestros pies y lumbreras a nuestros caminos. Venga tu palabra, Señor, ilumine nuestros pasos, abra nuestro entendimiento y nos enseñes las cosas que no entendemos. Mi amado Señor, tú sabes, necesitamos de ti, de tu dirección y de tu gracia para todas las cosas. Gracias te damos, mi amado Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos así. Gloria al Señor. Hay cosas que no se puede evitar que suceda o que venga. Son cosas que ya están establecidas justamente para el perfeccionamiento de los santos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice, hermano, que la tribulación produce paciencia, por ejemplo. Entonces, hay cosas que no podemos evitar pasar por el camino de la tribulación, porque justamente ese camino a nosotros nos va a dar un beneficio espiritual, porque va a hacer que en nosotros la paciencia, hermano, vaya creciendo, crezcamos en paciencia, en esperar en la palabra del Señor, en esperar, hermano, justamente las promesas que Él ha hecho para con nosotros. Entonces hay cosas que son inevitables, no se van a poder evitar. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ahí para ser perfeccionados. Jesús dijo que era necesario, dice, que se produzca, dice, escándalo, es necesario que venga, dice, para ser probado. Quiere decir que va a haber sucesos que no los vamos a poder evitar, situaciones que no vamos a poder evitarlas, que se va a ocurrir, pero la cuestión es cómo nosotros reaccionamos ante esa situación. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuál es nuestra posición? Podemos llegar a ser como Asaf antes que entre a la casa del Señor, que le parecía todo mal y ya le parecía que los malos prosperaban y que ellos prosperan y cómo puede ser. Es decir, podemos mirar con la visión vieja cuando nos vienen los sucesos, o podemos mirar con los ojos del Señor, mirando que todas las cosas a los que aman a Dios le ayudan a bien.
Entonces, cuando nosotros miramos las cosas como Dios mira y nosotros entendemos que todas las cosas a los que aman le ayudan para bien, entonces vamos a aprender a no quejarnos, sino que vamos a aprender y a tomar una enseñanza de la situación por la cual hemos tenido que pasar, por el asunto por el cual hemos tenido que pasar, y entonces de ahí sacar una enseñanza, un beneficio para nosotros de esa enseñanza, y que nos va a servir para enseñarle a otros. Nuestra experiencia nos va a dar nosotros crecimiento y va a servir para que podamos ayudar a otros, que cuando pase por esa situación sepa que en el Señor hay poder y que hay que esperar en Él. Entonces hay cosas que nosotros, hermanos, no podemos evitarlas. No podemos. Jesús, hablando con sus discípulos, le dijo que era necesario que Él vaya a Jerusalén, era necesario que padezca mucho de los ancianos, que padezca mucho de los principales sacerdotes, que padezca mucho de los escribas, y era necesario que sea muerto, y era necesario que resucite al tercer día. ¿Por qué dice era necesario? Porque estaba establecido así. Dios ya estableció que pase por todas esas cosas y el final sea la salvación de los hombres. Entonces, usted lo mira así: padecer mucho, ser muerto, padecer de los sacerdotes, de los escribas, es decir, que todos lo traten mal, que todos lo acusen, parece y es como un momento doloroso, pero si nosotros miramos al final, ¿a dónde llegó todo ese padecimiento? Llegó justamente a la salvación de los hombres. Quiere decir que tuvo un beneficio. El final de todas esas cosas tuvo un beneficio, hermano, para la humanidad. A pesar que era malo lo que iba a ocurrir, lo que podría estar pasando, sin embargo, el fin de eso malo era bueno. Entonces, nosotros miramos que Jesús dijo era necesario. ¿Por qué dice era necesario? Porque así estaba escrito de Él. Él hablando con los discípulos, él le enseñaba y le decía: el Hijo del Hombre va como está escrito de Él, no puede ir de otra manera. Yo he venido no a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. He aquí vengo, digo, a hacer tu voluntad. Entonces mi voluntad no interesa, no importa lo que yo quiero. Acá lo importante es lo que Dios quiere, no importa las cosas como yo la vea. Acá lo importante es que las cosas se vean como Dios la ve. Por eso nosotros hablamos de la necesidad de un cambio de visión, de un cambio de pensamiento, hermano, de todas las cosas, porque si nosotros nos sentimos mal, hermano, seguramente es a causa de nuestra visión y a causa de nuestro pensamiento, por dejarnos llevar por nuestra propia naturaleza humana, que nos lleva a pensar como todos los hombres. Pero no tenemos que olvidarnos que nosotros hemos muerto como hombres con Cristo Jesús y que tenemos una vida espiritual, una vida nueva, por lo tanto tenemos una visión nueva. Podemos nosotros percibir cosas que los hombres naturales no la pueden percibir, no la pueden entender. Por eso dijimos, ¿cómo va a entender el hombre natural de amar al enemigo? Amar al enemigo, a aquel que me quiere destruir, al que me hace mal, yo amarlo, para el hombre natural es una locura. Sin embargo, para nosotros, lo que hemos creído, lo que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, amar al enemigo es algo natural. No es, hermano, algo sensacionalista. Lo que yo hice, amé a mi enemigo. Es algo natural amar al enemigo. No es nada, hermano, que alabar ni nada que engrandecer. Es natural que usted a su enemigo le haga el bien. Por más que él le haga mal, usted le pague con bien. Es natural para el hombre espiritual llevar a cabo esas cosas porque él sale de Dios y lo único que sabe hacer es lo bueno. Entonces yo no puedo gloriarme y decir, sí, aquel me hizo mal, pero ¿sabe lo que hice yo? Yo le di esto, el otro, así se hace. ¿Cómo me voy a gloriar si es algo natural de lo que hemos creído, hacer el bien a aquellos que nos hacen mal? No podemos gloriarnos en eso. No podemos gloriarnos en eso. Si en algo no tenemos que gloriar es en el Señor. Gloriarnos, el que se gloríe, gloríese en el Señor, gloriarse en Él. Entonces hay cosas que nosotros no vamos a poder evitar. ¿Por qué? Porque tenemos que pasar por ahí. Jesús tenía que pasar por ahí. Así estaba escrito de Él. Por eso le dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. ¿Cuántas veces le habrá hablado? Algunos habrán escuchado, otros no. Entonces, algunos habrán prestado atención, otros no. Pero las palabras que hablaba Cristo eran palabras de verdad.
Por eso nosotros hemos estado viendo, hermano, mediante las Escrituras, quién estuvo en el secreto de Dios, quién es el que estuvo, quién es el que vio y quién es el que oyó. Aquí estaba aquel que entró en el secreto de Dios, aquel que vio y aquel que oyó y aquel que comunicaba. Pero ¿qué atención le prestaban los discípulos a lo que Jesús decía? Porque Él dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. Y cuando habló estas palabras, le dijo que era necesario que el Hijo del Hombre vaya, que padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y es necesario que sea muerto. Y también es necesario que resucite al tercer día. Es necesario. Y nosotros vimos el verso 22, como Pedro, la Biblia dice, tomándole aparte, le comenzó a reconvenir y a decirle, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que estas cosas te acontezcan. Estaba diciendo que no se cumpla la palabra en ti. Por eso Jesús lo miró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás. Satanás, hermano, significa adversario. Apártate de mí, Satanás. Porque no pone la mira en las cosas que son del Señor, en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces usted mire la mira de Pedro en las cosas de los hombres, que no padezca, que no sufra, que no vaya a morir, que no tenga dolor, que no sienta esto, que no sienta lo otro. Eso es el pensamiento humano. Pero si Dios quiere otra cosa, ¿qué tendríamos que decir nosotros si no aceptar la voluntad de Dios? Jesús aceptaba la voluntad de Dios. Por eso dijo, el Hijo del Hombre va como está escrito de Él. Y en otro pasaje, Padre, no sea como yo, sino como tú dices que tiene que ser, así yo quiero caminar. Entonces nosotros miramos, Pedro, ¿qué es lo que estaba haciendo? Se estaba oponiendo a la palabra de Dios por causa de su humanidad, por causa de su lástima. Tal cosa no te pase, no, que no tengas el padecimiento. Sin darse cuenta estaba poniéndose del lado del maligno. Por eso Jesús le miró y le dijo, Satanás, apártate de mí, Satanás. Lo llamó Satanás adversario. Adversario de la voluntad de Dios. Era necesario que el Hijo del Hombre pase por ahí. Hay cosas que nosotros van a ser necesarias que pasemos por ahí. Vamos a tener que pasar por situaciones, vamos a tener que recibir golpes, vamos a tener que recibir empujones, vamos a tener que recibir, hermano, un cachetazo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque ahí es donde se va a dejar de ver el hombre piadoso, la mujer piadosa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer cuando llegue, hermano, en ese momento? Jesús dijo, el que te hiere en una mejilla, ponle la otra. Como hombre nosotros le devolveríamos, pero Jesús dice, ponle la otra. Entonces cuando llega ese momento, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos con nuestro enemigo, que ahora lo tenemos en la mano? En otro momento realmente nos causaba y nos hacía miles de cosas, pero ahora está en nuestra mano. ¿Qué es lo que hacemos con nuestro enemigo? Jesús le dijo, amá a vuestro enemigo, amalo. Pero me hizo mal, amalo. ¿Se da cuenta por qué nosotros tenemos que salir de la órbita humana y elevarnos en las alturas del Señor? Porque si nosotros no salimos de la órbita humana, no vamos a poder entender las palabras del Señor, que son para vida, para vida. Por eso Pedro le pareció que lo que estaba diciendo, le estaba dando un consejito al Señor. En ninguna manera esto te acontezca, por favor, Jesús, no, a ti no, que le pase a otro, pero a ti no. Lo que menos esperaba Pedro era lo que le dijo a Satanás, lo que le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. A nadie le gustaría que le digan eso, Satanás, yo no, soy un hijo de Dios, es verdad, pero a Pedro le dijo adversario, Satanás, apártate de mí. Y luego le dijo por qué, cuál era la condición, cómo iba a caminar alguien con él que tenía puesta la vista, hermano, en las cosas de los hombres. Que tenía su corazón en las cosas de los hombres, su mente en las cosas de los hombres, su pensamiento en las cosas de los hombres. ¿Qué beneficio, hermano, puede ser para otro aquel que tiene su vista en las cosas de los hombres? ¿Cómo puede ser de provecho? Nosotros, hermano, hemos entendido, Dios nos va llevando más allá. Siempre decimos nosotros, Señor, que yo no sea de tropiezo a ningún hermano, que yo no sea de tropiezo a aquel, que yo no sea de tropiezo al otro. Y eso tiene que ser así. Pero ¿qué de ir más allá? No solo no ser de tropiezo, sino serle de provecho.
Es como una vez hablando con alguien de un problema, me dijo así, pero yo no le hice nada, pastor, yo no le hice nada. Entonces yo le miré y le digo, ese es el problema, que no hiciste nada, porque tenías que hacer lo bueno que debías hacer, lo bueno, pero yo no hice nada, ese es el problema. Porque a veces es como que no hice nada, soy inocente, bueno, ese es el problema, justamente el no haber hecho lo bueno que debería haber hecho, ese es el problema. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Nosotros miramos la palabra del Señor y dice, el Hijo del Hombre va justamente como está escrito de él. Y Pedro lo toma aparte y dice, no, nunca tal cosa te acontezca, Jesús, a ti no, a cualquier otra, pero a ti no. Y Jesús lo miró y le dijo, Satanás. ¿A quién le gustaría que le digan Satanás? A nadie, ¿verdad? A Pedro tampoco le gustó, pero Jesús se lo dijo. ¿Por qué? Porque la visión, ¿dónde tenía la mira? Usted mire cómo Dios a nosotros nos va llevando y nos quiere introducir cada vez más en lo espiritual. Por eso nos habla de la separación de lo terrenal. Vamos a estar y estamos en un cuerpo mortal que tiene inclinaciones, que tiene concupiscencia, que tiene un montón de condimentos opuestos a la vida espiritual. Pero nosotros somos empujados siempre por la palabra, hermano, a la vida, al desarrollo de la vida espiritual que nosotros hemos recibido, porque el mundo no posee lo que nosotros tenemos. En ello no está Cristo y en ello no hubo un nuevo nacimiento. Pero en todo lo que estamos aquí, con Cristo juntamente hemos sido crucificados, sepultados, muertos y resucitados con Él en una nueva creación y tienen una vida espiritual para manifestar y desarrollar. Los que estamos aquí en este lugar, hemos recibido eso. Entonces, ¿para qué hemos recibido justamente esta vida? Esta vida hemos recibido, hermano, para manifestar la vida del cielo, no la vida humana, porque cualquier humano puede hacer exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es nuestra reacción ante una situación y qué actitud vamos a tomar? Podríamos tomar como los humanos, manifestarnos como humanos, golpearnos, empujarnos, decirnos palabras groseras, malas palabras y un montón de cosas. O podemos hacer como el Señor dice, mas Él callaba. Así que le decían de todo y él, Masel, callaba. Y no era, hermano, porque no tenía palabra para decir. Mire si no tendría el Señor palabra para hablar. Mucho tendría que decir de aquello, hermano, que le estaba hablando. De aquel que le estaba hablando, mucho tenía que decir. Sin embargo, la Biblia dice, Masel callaba. Porque ¿de qué valía hablar? ¿De qué valía? ¿De qué solución? ¿De qué valía? A veces es mejor callar. Es mejor callar. A veces perdiendo se gana. Parecería ser como que usted perdió la batalla porque se cayó. Y no es así. Es al revés. Manifestó la vida espiritual que hay dentro suyo. Entonces nosotros miramos a Pedro. Así que Pedro le pareció que lo que Jesús decía no estaba bien. Es necesario, dijo Jesús, que vaya a Jerusalén, que padezca mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, que sea muerto y al tercer día que resucite. Entonces Pedro dice, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, verso 23, volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Y cuál era el problema? Porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿dónde estaba el problema de Pedro? En poner la mira en las cosas humanas, terrenales, pasajeras. Y no poner la mira en las cosas, hermano, espirituales, en las cosas del Señor. ¿Cuál era el problema de Pedro? En la falta del cambio de pensamiento. Dios nosotros nos viene llevando la necesidad que hay de cambio de pensamiento, porque los problemas vienen por nuestros pensamientos humanos y problemas con Dios y problemas con los hermanos tenemos, por causa de no cambiar de pensamiento. Entonces Dios nosotros nos va llevando que cambiemos de pensamiento, que saquemos los pensamientos humanos, terrenales, que pongamos los verdaderos pensamientos, los pensamientos de Dios, que son los verdaderos, dentro de nuestro corazón. Un cambio de visión, que habiendo un cambio de visión a causa del cambio de pensamiento, entonces va a haber cambio de actitud y cambio de obra. Entonces, en lugar usted de tratar mal, va a tratar bien. Aunque le traten mal, no va a quitar, ni a usted lo va a sacar de hacer lo bueno que tiene que hacer.
Entonces Jesús le dijo así, porque no pone la mira en las cosas de Dios. Entonces, ¿sabe usted cuántos tienen ese problema? Que en lugar de poner a Dios primero sobre todas las cosas, hermanos, ponen a Dios segundo, ponen a Dios detrás de alguna fantasía, detrás, hermanos, de algún pensamiento humano, en lugar de exaltar la palabra de Dios y poner a Dios primeramente, hermanos, ponen otra cosa. En su largo listado, Jesús, el Señor, está segundo, tercero o cuarto. Cuando tenga tiempo voy a ir, cuando tendría que estar en primer lugar. No desconocemos la palabra que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, sobre todas las cosas. Entonces, nosotros conocemos esa palabra, pero ¿qué lugar le ponemos al Señor? Cuando llega el momento que tenemos que venir a la iglesia, ¿cuál es el lugar que le ponemos al Señor? ¿Está primero lo terrenal, lo humano, el pariente, el vecino, el hermano? ¿O está primero el Señor? Porque si está primero el Señor, entonces nosotros debemos procurar presentarnos delante de Él como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Justamente porque en nuestros valores Dios está primero. Sigue el prójimo, pero primero está el Señor, primero Dios. Entonces, ¿qué valores tenía Pedro? Tenía los valores cambiados, por eso le parecía más importante otra cosa, hermanos, que la palabra del Señor, que lo que Dios decía. Le parecía más importante lo humano, la humanidad de Jesús, que Jesús lleve a cabo lo que Dios decía. Le parecía más importante el sentimiento que lo que el Señor decía. ¿Sabe cuánto erran a causa del sentimiento y del pensamiento? A causa del sentimiento erran, se dejan llevar por sus propios sentimientos ignorando la palabra de Dios. Y al ignorar la palabra de Dios y dejarse arrastrar por sus sentimientos, entonces se crean problemas a sí mismos. Tienen problemas con el Señor y tienen problemas con su prójimo. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pedro? Jesús dijo así, no pone la mira en las cosas de Dios, tenés puesta la mira en otra cosa. Por eso para Dios no tenés tiempo, para otra cosa sí tenés tiempo. Tenés tiempo para ir a visitar, tenés tiempo para divertirte, tenés tiempo para pasear, tenés tiempo para un montón de cosas. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, no tengo tiempo. Eso es poner la mira en las cosas que son de la tierra, primeramente, es decir, poner las cosas humanas terrenales primeras. Sin embargo, Dios nosotros nos está llevando a que conozcamos los verdaderos valores. Y el principal valor que Dios nosotros nos da es amar a Dios sobre. Entonces, cuando usted ama algo sobre todo lo demás, ¿quién está primero? ¿Los demás o lo que ama? Lo que ama. Entonces el mandamiento nos dice amar a Dios sobre. Quiere decir que ¿quién tiene que estar primero, hermano, en nuestra vida? Dios. ¿Quién tiene que estar primero en la elección? Dios. ¿Quién tiene que estar primero en nuestro tiempo? Dios. Entonces en todas las cosas siempre tendría que ser Dios el primero. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a una estatura, a una altura espiritual donde el hombre natural no lo puede percibir. Le va a mirar, va a decir que lo que usted hace es locura y que se está volviendo fanático. Pero no se está volviendo fanático, está aprendiendo a amar cada vez más a Dios. Y el mundo no puede entender eso. El mundo nunca va a entender a aquellos que aman y que quieren servir al Señor. Entonces nosotros miramos, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas que son de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿hasta dónde tenía que seguirlo? Con la cruz. ¿Y hasta dónde iba Jesús? ¿Y hasta dónde llegó Jesús? Al Gólgota. ¿Y qué pasó en el Gólgota? Fue crucificado. ¿Y qué más ocurrió? Murió. ¿Y qué pasó luego? Al tercer día resucitó. Es lo que le estaban diciendo a ellos. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, que sea muerto, pero que resucite al tercer día. Es necesario que pase por todo eso. No se puede evitar, no se puede evitar lo que la palabra de Dios dice. Si nosotros queremos evitar lo que la palabra de Dios dice, nos vamos a meter en problemas. Por ejemplo, el Señor dice que tenemos que perdonar como Dios nos perdona. Si nosotros perdonamos como los hombres, nos vamos a meter en problemas. Vamos a tener problemas con Dios,
Porque si no perdona a los hombres sus ofensas, Dios tampoco le va a perdonar la suya. Y vamos a tener problema con los hombres, porque a causa del recuerdo de alguna mala obra, eso va a producir un problema. Problema con Dios y problema con el prójimo. ¿Por qué? Justamente por mirar como hombre y no poner la vista en las cosas que son de arriba. Perdonar como Dios dice, como Dios perdona. Perdonar como Dios, perdonar de tal manera que no se acuerde más de la ofensa que hizo y eche a la mar todo eso. Nunca más se acuerda. Vuelve a restablecer la comunión, hermano, y siguen adelante sirviendo al Señor. Quiere decir que tenemos que aprender a perdonar como Dios. A perdonar como Dios. Si no perdonamos como Dios, no cambiamos de visión. Si no cambiamos de visión, entonces nosotros, hermano, vamos a seguir teniendo problemas. Jesús le dijo a Pedro, ¿sabe cuál es tu problema, Pedro? No pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En el libro de Colosenses, capítulo 3, Colosenses, capítulo 3, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habéis muerto, vuestra vida está escondida. Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Pero mientras tanto, antes que Cristo se manifieste, nuestra vida está escondida en Cristo, está escondida en Cristo, está escondida en Dios. ¿Para qué está escondida y está escondida en Dios? Para que lo que ahora lo vivamos en la fe del Hijo de Dios, llevando a cabo, hermano, la tarea que Dios nos encomienda. Para que no vivamos para nosotros, sino vivamos para el Señor, vivamos para Dios. Para eso hemos sido llamados. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, entonces nosotros seremos manifestados. Pero mientras tanto ahora debe manifestarse Cristo en cada uno de los que han creído. Amén. Nuestra vida tiene que ser la vida del Señor, la vida de Cristo, la vida de Dios. Por eso hemos estado viendo algo que los hombres no pueden creer ni lo pueden entender. Ser imitadores de Dios. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y nosotros dijimos, ¿cuál es la manera, cuál es la forma de este perfeccionamiento? Mediante, hermano, la forma de doctrina en las cuales nosotros hemos sido entregados. Entonces el apóstol Pablo dice, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, ¿cuál es el consejo del apóstol Pablo? Que pongamos la mira en las cosas de arriba. ¿Y en dónde no tenemos que poner? No en la de la tierra. ¿Por qué? ¿Quiere que le diga el Señor, apártate de mí, Satanás? ¿Por qué le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Satanás lo llamó, porque puso la mira en las cosas que son de los hombres, terrenales. Por eso es que el apóstol Pablo, él dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Miren a Pedro. Miren lo que le pasó a Pedro por comportarse como un hombre humano, por seguir sus propios pensamientos, sus propias ideas y por no querer tomar la palabra poderosa que venía de la boca del Señor. Miren lo que le pasó. Le dijo Satanás, estaban todos los discípulos y se lo dijo delante de todos, apártate de mí, Satanás, porque pone la mira en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Dice, ponga la mira en las cosas de arriba. Mirando a Pedro, dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces el padecimiento no lo vamos a poder evitar. Vamos a tener que pasar por padecimiento. Vamos a tener que pasar por situación.
vamos a tener que ser probados, a veces unos contra otros, para ver la prueba de nuestra fe, a ver qué es lo que hemos aprendido, qué de todo lo que hemos oído, si hemos guardado en nuestro corazón las herramientas que el Señor nos dio para solucionar el problema, para ver que los problemas no se solucionan a puñetazos, ni a empujones, ni a gritos, sino que los problemas se solucionan mediante las herramientas que Dios nos dio, a causa del amor que Dios metió dentro de nosotros, un amor poderoso que todo lo soporta, que por más que es presionado con una gran presión, nunca va a poder ser destruido, porque si destruye el amor, destruye a Dios, y eso es imposible. Aleluya. Porque Dios es amor. Entonces, ¿qué metió dentro de nosotros el Señor? Justamente metió su amor. ¿Para qué? Para que soportemos, para que nos sobrellevemos los unos la carga de los otros, para que nos animemos los unos a los otros, para que nos fortalezcamos los unos a los otros, aprendamos a amarnos como Dios nos ama, aprendamos a perdonarnos como Dios nos perdona y pongamos como el Señor primeramente a Dios sobre todas las cosas. Primeramente al Señor. Por eso, en el Salmo 73, 27, nosotros hemos estado viendo sobre Asaf en el Salmo 73, cómo es que Asaf, cuando tenía la visión como hombre, estaba en problema, desesperado, pero cuando cambió la visión a causa de entrar a la casa del Señor, porque la palabra de Dios alumbra, cuando entró a la casa del Señor, entonces comprendió que como estaba mirando él, estaba viendo mal, que estaba mirando como todos los hombres comunes y que Dios le había dado una visión superior para mirar más allá. Entonces nosotros hemos estado viendo que entrando en la casa del Señor, dice, entendí el fin de ellos. Porque parecía que los que estaban afuera estaban mejor que los que estaban adentro. Yo no sé si alguna vez se encontró con algún hermano apartado de la iglesia, que cuando usted le dice venga, le dice no, si voy a la iglesia, cada vez que voy a la iglesia siempre problema y tras problema, no, mejor ir acá afuera estoy tranquilito, tengo paz, porque si voy a la iglesia, puro problema nada más en la iglesia. No sé si alguna vez se encontró con uno de esos. Bueno, ese es el pensamiento humano, el pensamiento carnal, ignorando la palabra de Dios que dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, estando afuera, la visión se cierra y no pueden percibir más que lo terrenal, no perciben lo espiritual. En el libro de los Salmos 73, el verso 27 de Asaf, dice lo siguiente, ¿por qué aquí los que se alejan de ti perecerán? Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Entonces, parecería ser que estar apartado está bien y que es lo mejor. Entonces, tú le hablas de la iglesia. No, a la iglesia no. Y acá el salmista dice, los que se alejan de ti perecerán. ¿Por qué dice perecerán? Porque se va muriendo lo espiritual que había en ellos y el mal va ganando. Y va pasando el tiempo y el mal lo va gobernando más. Y va pasando el tiempo y cada vez van descendiendo más y más a las profundidades de Satanás. Porque no están delante de la palabra de Dios que los limpia, los purifica, los fortalece, los guarda. Están afuera, a la deriva, y el diablo hace con ellos lo que quiere. Eso es lo que no entendía, y cuando entró a la presencia de Dios, ahí entendió hasta el fin de ellos. Pensé que estaban bien, pensé que realmente esa era la manera, pero ahora entiendo, ahora entiendo a dónde están yendo. Es verdad, cada vez están más lejos de Dios, cada vez se vuelven más perversos, cada vez se vuelven más malos, cada vez se van separando, están pereciendo. Y cuando llegue al final de su vida, el Señor destruirá. Tú destruirás a todo aquel que se aparta de ti. Porque el mal ya gana todos sus pensamientos y su vida. Por eso no mira el que está afuera que parece que no congregarse sin Cristo está bien. No está bien. Si usted tiene esa visión que le parece que está bien, creo que necesita seguir entrando en el templo del Señor. Para que la visión cambie, el pensamiento cambie. En el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 18,
el apóstol Pablo dice lo siguiente: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por la coyuntura y ligamento, crece con el crecimiento que da Dios. Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cómo está ese que está apartado? Hinchado por su propia mente carnal. Dice, no haciéndose de la cabeza. Está fuera del cuerpo, está ya sin el cuerpo, sin cabeza, sin dirección. No tiene una dirección, entonces como no tiene una dirección, le parece que sus pensamientos son mejores que la palabra de Dios. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Entonces, hermano, le puede afectar, no en humildad y culto a los ángeles, como por ejemplo decirle, no vayas al culto hoy, no, vamos a otro lado, vamos para allá, no vayas al culto. ¿Ve? Está afectando que haga culto a otra cosa y no a Dios. En lugar de venir a hacer culto a Dios, va a hacer culto, no sé, a una televisión, culto a una película, culto a una mujer, culto a un hombre, culto a algo. ¿Y qué del culto a Dios? Entonces el apóstol Pablo dice, no permitan que nadie los prive del servicio a Dios. ¿Por qué esto? Que lo impulsan a separarse de la iglesia, a separarse del Señor. Ellos están hinchados por su propia mente carnal y no están unidos a la cabeza. No tienen a Cristo dentro de su corazón. Porque si tuvieran a Cristo dentro del corazón, no hablarían esas palabras, ni tampoco intentarían sacarlo para afuera, sino ellos quisieran entrar como está usted dentro de la iglesia del Señor. Entonces dice así, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose. Mire lo que hace el estar unido a la cabeza, que es Cristo. Nos nutre espiritualmente, nos da el alimento que nosotros necesitamos para crecer, y no solo eso, nos hace que nos unamos. No que nos separemos, que nos unamos, que nos entendamos, que nos amemos los unos a los otros. Es decir, nos lleva a unirnos, unidos por las coyunturas y ligamento. ¿Y qué ocurre con nosotros? Crece con el crecimiento que da el Señor. Así que Dios nos hace crecer por estar unidos, nos hace crecer por estar nutridos, nos hace crecer por estar como a Cristo, tener a Cristo como nuestra cabeza, por estar unido al cuerpo. Así que si otro está fuera del cuerpo, no se contente pensando que está bien. No está bien, está mal. El salmista dice, los que se alejan de ti perecerán. Sin darse cuenta, el mal irá tomando su vida. Y de un día para el otro, cuando sea el momento de partir, se darán cuenta que fracasaron en su servicio al Señor. Y en el momento de partir, recién quedarán a hacer la obra que en su vida no la llevaron a cabo, pero ya será tarde. Sin embargo, nosotros conocemos uno que al momento de partir, ya estaba para partir, abre su boca y dice, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, me espera la corona de justicia que el Señor tiene preparada. Así que, hermanos amados del Señor, pongamos la mira en las cosas que son de arriba, no en las de la tierra. Pongamos la mira en las cosas de Dios y no en las de los hombres. Amén, hermano. Amén. ¿Entendemos esto? Amén. Oramos. Amado Señor, gloria a Dios. Alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Tu palabra abre los ojos de nuestro entendimiento y nos impulsa, Señor, a buscar más y más de esta vida espiritual que nos diste. La vida de tu Hijo, Señor, para desarrollarla, para que disfrutemos de los beneficios de esta vida y podamos alcanzar a otros con tu bendita palabra. Mi amado Señor, ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe siempre y nadie nos engañe separándonos del cuerpo, sino permanezcamos firmes